Buenas noches. Un nombre de la universidad, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Nombre del módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional. Nombre del reto. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Nombre de mi asesor, asesora. Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Mi nombre, Juan Manuel González Servín. Matrícula 17004449. Fecha de elaboración 27 de agosto del 2025. Caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en Plaza de Armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos, detenerla, argumentando que no era el lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer el asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí. Los estados tienen la responsabilidad de promover el respeto de los derechos humanos conforme a las obligaciones internacionales que han aceptado de manera voluntaria. En el caso de Ana, la Seguridad Pública, la Fiscalía del Estado, la Comisión de Derechos Humanos y por el Poder Judicial, sus constantes violaciones a los derechos humanos, así como la omisión de atención a sus demandas, tiene el Estado mexicano toda la responsabilidad. Argumentando y fundamentando la respuesta. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de investigar, atender y reparar las violaciones a los derechos humanos, así como de garantizar que las quejas de las víctimas sean atendidas. Esto implica el deber de prevenir dichas violaciones, sancionar a los responsables y proporcionar la reparación integral del daño, lo que incluye atención psicológica, jurídica y acompañamiento. La Ley General de Víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son instancias claves para garantizar estos derechos. Prevención. Debe adoptar medidas para prevenir futuras violaciones a los derechos humanos. ¿Qué hacer en caso de violaciones y faltas de atención? Presentar una queja. Puede presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o los organismos estatales de derechos humanos. Solicitar atención a la SEAP. La SEAP puede brindar asesoría jurídica, apoyo y canalización a la víctima. Acompañamiento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ofrece apoyo a las víctimas y puede realizar un seguimiento de su caso. Sistema jurídico. Si la queja no es atendida, se puede recurrir a los tribunales para defender los derechos humanos violados. Fundamentación. Vulneración de derechos humanos. Una violación ocurre cuando se afectan derechos fundamentales como la alimentación, la salud, la vivienda, la libertad de expresión, el trabajo, la integración física y psicológica o el respeto a la dignidad humana. Responsabilidad. La violación puede ser cometida por una autoridad. Caso 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 16 horas a 9 horas. Asimismo, se prevé una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 8 de la noche. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior fue
localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinario hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí, los estados tienen la responsabilidad de promover el respeto de los derechos humanos conforme a las obligaciones internacionales que han aceptado de manera voluntaria, y al no respetar y violar los derechos humanos fundamentales de la persona, el gobernador, militar y la seguridad pública como el Estado mexicano no se responsabilizó de garantizar los derechos personales de Andrés. Este fue forzado a hacer del conocimiento y poner la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argumenta y fundamenta tu respuesta. El fundamento para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en la responsabilidad internacional del Estado mexicano al violar los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados aplicables del sistema interamericano, especialmente cuando los recursos internos no logran una reparación efectiva. Para acceder a la Corte, primero se debe presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que investigará el caso, emitirá recomendaciones al Estado y si éste no cumple podrá presentar el caso ante la Corte para que se determine la responsabilidad internacional y se dicte la reparación necesaria. Conclusión. El Estado mexicano es responsable por violar los derechos humanos al no cumplir sus obligaciones de respetar y garantizar dichos derechos de todas las personas. Es importante mencionar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la encargada de hacer respetar y garantizar los derechos de los mexicanos, y declara que se han violado los derechos humanos de las personas, pero sus normas o leyes no producen ningún castigo penal o civil por los infractores. Lo único que hace es realizar recomendaciones porque es urgente realizar un Código Penal Nacional de Derechos Humanos e incorporarlo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con estas violaciones se reportan a la a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A través de la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que el Estado debe reparar el daño, investigar y sancionar a los responsables y formar su legislación y práctica para evitar futuras violaciones. Eso sería todo y muchas gracias.